Buenos días, damas y caballeros, bienvenidos sean todos ustedes a su programa Cultura y Fe. Gracias por acompañarnos este domingo, esta hermosa mañana de domingo en su programa, traído como siempre por cortesía del Espíritu Santo. ¿Y para qué? Para hablarnos de la cultura en la que vivimos y la fe que profesamos. Le saluda Christopher Pereira y le doy la bienvenida. Como siempre, ya le tenemos preparado un programa listo con mucho contenido rico en información que lo va a incentivar a usted a vivir su fe de una manera más contundente. Pero antes de pasar a nuestro invitado especial, un invitado de lujo que tenemos el día de hoy en Cultura y Fe, quiero hablarle un poquito de algunos acontecimientos recientes, contemporáneos. Fíjese, Monseñor Gómez, el arzobispo de Los Ángeles, dice que misioneros como Junípero Serra son verdaderos fundadores de Estados Unidos. En su nueva columna semanal, Monseñor José Gómez, el arzobispo de Los Ángeles, destacó que el beato Junípero Serra, que será canonizado por el Papa Francisco en septiembre aquí en los Estados Unidos, tiene un significado especial para los inmigrantes hispanos porque él también fue uno de ellos y así llegó a convertirse en el padre de California. Efectivamente, si usted no lo sabe, esta figura histórica, más que una figura de la iglesia, además una figura histórica y próximamente un santo de la iglesia católica. Bueno, Junípero Serra se destacó por eso, porque verdaderamente trajo la fe católica a estas tierras, más precisamente a California, así como aquí en Arizona, el padre Eusebio Quino también fundó varias misiones, ¿verdad? Y vemos cómo las raíces católicas en el suroeste de los Estados Unidos son muy, pero muy profundas y cómo somos nosotros los hispanos en realidad los que hemos fundado gran parte del territorio de lo que hoy es los Estados Unidos, aunque por supuesto en sus inicios no abarcaba tanto los Estados Unidos. Pero bien, el arzobispo de Los Ángeles nos hace ese recordatorio. No nos olvidemos de nuestras raíces y las auténticas raíces de esta nación, raíces cristianas, raíces católicas. También China es incluida en la lista negra de la libertad religiosa en los Estados Unidos. Fíjese, la protesta presentada contra el Cuerpo Asesor Federal de los Estados Unidos se ha producido después de que la Comisión Internacional de Libertad Religiosa del país norteamericano, de este país, dijera en su informe anual que China es un país de preocupación especial y la han puesto en una clasificación en la que también se encuentran Vietnam, Myanmar y Corea del Norte. ¿Por qué? Porque lamentablemente en China, si por un lado estamos viendo mucho progreso y crecimiento económico, por otro lado, la represión y la injusticia y la manera en que el gobierno chino pisotea los derechos de libertad de culto, de libertad de religión en China es verdaderamente horrenda. Y vemos cómo hoy en día, por ejemplo, están tratando de pasar una ley en la que se prohíban colocar cruces encima de los edificios. Por supuesto, una ley dirigida a opacar a la fe cristiana, la fe en Jesucristo. Y nosotros aquí, a veces, qué curioso, nos cuesta tanto levantarnos un domingo temprano para ir a misa, cuando en otras partes del mundo, en el Medio Oriente, en la China, en África, muchos de nuestros hermanos cristianos, muchos de nuestros hermanos católicos arriesgan su vida para poder ir a misa. Y muchos de ellos ya han derramado la sangre, la sangre de mártires que ha corrido y sigue corriendo en tantas partes del Medio Oriente, en África, en Asia. Y por supuesto ahora China es incluida en la lista negra de la libertad religiosa, se une a la lista de países en donde es muy peligroso practicar una religión. Así que mantengamos en nuestras oraciones a nuestros hermanos cristianos en China y a nuestros hermanos allá en China en general, a todo el pueblo de la China, para que puedan ellos también encontrar esa libertad de practicar la fe que ellos tienen. Nos vamos a ir a la pausa, pero al regresar tenemos ya en los estudios listo para compartir con nosotros al padre Sergio Fita, muy conocido en la diócesis de Phoenix, tal vez sea el párroco de su iglesia, si es que usted va a la parroquia de Santana. Él va a estar con nosotros aquí en los estudios de Cultura y Fe para hablarnos del peregrinaje al Camino de Santiago, por el Camino de Santiago y cómo se ha convertido, lo han llevado ahora a un documental titulado por el nombre de Huellas. Vamos a estar hablando al respecto aquí en su programa Cultura y Fe al regresar de esta breve pausa, así que no le vaya a cambiar de estación porque ya volvemos con más aquí en su programa Cultura y Fe. Volvemos en tan solo unos segundos.
Qué bueno que nos acompaña. Estamos de regreso. Le saluda Christopher Pereira aquí en su programa Cultura y Fe. Y bueno, usted puede que haya escuchado alguna vez del Camino de Santiago, una peregrinación muy antigua, de cientos de años en realidad, que vienen realizando cristianos allá en la península ibérica para llegar hasta Santiago de Compostela, donde están los restos del apóstol Santiago. Este es un viaje, una peregrinación que tiene sentidos religiosos. Esa es la esencia de lo que es. Sin embargo, hoy en día de pronto se ha perdido un poquito el verdadero encauce del Camino de Santiago. Pero para promover un poquito su verdadero sentido y enseñarle a otros sobre el Camino de Santiago, el padre Sergio Fita de la parroquia de Santa Ana inició la idea de un documental que narra la historia de un grupo de jóvenes que él mismo llevó por el Camino de Santiago. Y para hablarnos un poquito al respecto esta mañana está con nosotros el padre Sergio Fita. Buenos días, padre. Buenos días, Christopher. Muy bien, gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos, padre. ¿Qué le parece si vamos al principio? ¿De dónde surgió la idea de hacer un documental? Y bueno, la idea de llevarse a un grupo de peregrinos y luego de hacer un documental sobre el viaje. La idea del Camino de Santiago yo la tengo en mente desde hace muchísimo tiempo. Cuando tenía 10 años recuerdo haber visto a Juan Pablo II en la Jornada Mundial allí en el año 1989 y desde entonces un grupo de amigos de hecho fueron a peregrinar a Santiago ese año. Yo era muy pequeño, pero yo pensé, bueno, cuando crezca esto es algo que tengo que hacer, ¿no? Claro. Este verano, el verano pasado, se me abría la posibilidad de hacer el Camino de Santiago y quise invitar a un grupo de chicos pues, para que se beneficiaran de la experiencia, ¿no? Porque es una oportunidad para encontrarse con Dios y para discernir su propia orientación en la vida. Eso por un lado, y luego lo del documental vino por el hecho de que, bueno, en un determinado momento pensamos que era bueno que la experiencia que nosotros íbamos a tener de encuentro con Dios la pudiéramos compartir con personas que a lo mejor nunca tendrán la posibilidad de hacer el Camino de Santiago, pero también sería una manera de evangelizar a aquellos que están pensando en hacer la peregrinación, porque bueno, hay muchos trabajos audiovisuales, documentales, películas del Camino de Santiago, pero tristemente Cristo desaparece del mapa, ¿no? Y nosotros queríamos enseñar que es posible hacer una peregrinación donde Cristo sea el centro, donde uno no tenga por qué marginar a Dios y donde precisamente el Señor es el que te permite tener una experiencia profunda de aquellos días que son inolvidables. Bueno, el Camino de Santiago nunca ha dejado de ser una auténtica peregrinación cristiana para nosotros, para la iglesia. Sin embargo, hay hoy en día muchas otras interpretaciones o maneras de hacer el Camino de Santiago. Hábleme solo un poquito, no las queremos promover, pero para ver contra qué estamos luchando. Algunas personas hacen el Camino de Santiago, ¿por qué? ¿Cuál es la otra razón por la que la hacen o la otra manera de hacerla, que no es la auténtica? Pues hay muchas motivaciones. Hay algunas que son nobles, pues son personas que quieren descubrirse más profundamente a sí mismos, personas que deciden dedicar un mes a la aventura en un país diferente, con costumbres distintas, rumbo a lo desconocido. Hay gente que van porque se trata de un turismo barato, por así decir, donde no gastas mucho dinero y estás mucho tiempo en un país pues muy bonito. Y luego hay gente pues que va porque quiere perder peso y porque quiere hacer ejercicio. Imagínese. O sea, cuestiones completamente triviales, ¿no? Y superficiales. Entonces eso se encuentra y es triste, ¿no? Pero nosotros queríamos pues promover la dimensión auténtica, la dimensión que dio origen a la peregrinación, que es el encuentro con Dios. Por supuesto, y me contaba usted antes del programa que usted le propuso a este grupo de jóvenes ir en la peregrinación y usted ya tenía después o simultáneamente pensado lo del documental, pero no se los dijo al mismo tiempo. ¿Por qué? Pues no quería básicamente que ninguno fuera a la peregrinación por el hecho de que iban a salir en la pantalla de cine o que se iban a hacer famosos. Claro. Quería que realmente fueran a la peregrinación con el deseo de aprovecharla espiritualmente. Una vez que ellos dijeron voy a ir o cuente conmigo, entonces fue cuando yo les dije, mirad, además de la peregrinación en cuanto tal, existe este proyecto de hacer un documental y quisiera pediros vuestra aprobación. Obviamente. ¿Y fue bien recibido por el grupo? Fue bien recibido porque, bueno, realmente es un proyecto entusiasmante, claro, ¿no? Pero por otro lado es una manera de hacer bien a muchas personas. Lo único que se te pide es que compartas lo que tú estás viviendo
con las personas que a través de la cámara podrán ser testigos de todo eso. ¿Cómo se aseguró usted de mantener el auténtico sentido, el sentido espiritual, el sentido de reencuentro o de acercamiento con Jesucristo dentro de este peregrinaje y dentro del proyecto del documento? A través de la preparación, en primer lugar, antes de llegar allí, pues elegí la ruta que me parecía más propicia porque fue la menos transitada, Okay. visitando santuarios de importancia que nos permitieran un encuentro con Dios. Fuimos a Loyola, donde nació San Ignacio, estuvimos en Covadonga, que es uno de los santuarios marianos más importantes y que de alguna forma es una desviación de la ruta oficial. Okay. Estuvimos también en Liébana, donde se venera el trozo de la cruz de Jesús más grande que existe hoy en día. Es decir, la misma peregrinación nos ponía en camino y luego pues los elementos de la propia peregrinación, la oración diaria, la meditación en silencio, los tiempos de recogimiento, la Santa Misa diaria, puntos de reflexión que teníamos cada día, el rezo del Santo Rosario, la consagración a la Santísima Virgen. Es decir, a lo largo de todo el camino se dieron las posibilidades para que el que quisiera se pudiera encontrar con Dios. Esta experiencia, Padre, no importa por dónde la vea uno, tiene que ser transformadora para el que realmente esté dispuesto a hacerla como se debe hacer, ¿verdad? Con apertura a las gracias que Dios nos puede dar a través de una experiencia como esta. Yo quiero que, nos vamos a ir a la pausa, pero al regresar, que me cuente un poquito de cómo es que, según su percepción, el viaje afectó, cambió su propia vida y la de los hombres que lo acompañaron en este viaje. Pero ya regresamos después de esta breve pausa. Vamos a estar hablando con el padre Sergio Fita de la parroquia de Santa Ana sobre el documental Huellas, la historia de un grupo de la diócesis de Pines que se fue a hacer el Camino de Santiago. Ya regresamos aquí por Cultura y Fe. Gracias por continuar en sintonía de Cultura y Fe. Otra vez les saluda Christopher Pereira y estoy acompañado del padre Sergio Fita de la parroquia de Santa Ana en Gilbert, que nos ha estado hablando de un viaje que se convirtió también en un documental sobre el peregrinaje de un grupo de jóvenes de aquí de nuestra diócesis por el Camino de Santiago allá en España. Padre, cuéntenos, entonces usted convence a este grupo de jóvenes que lo acompañen. No hizo falta convencerlos porque no fue difícil, me imagino que no. Además que usted, es tan difícil decirle que no al padre Sergio. De todas maneras, no creo que le haya costado, pero los convence, los persuade. Aquí es una buena idea hacer el peregrinaje y el documental. ¿Y entonces qué? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? ¿Tuvieron que recaudar fondos? ¿Cómo se hace una cosa de este tipo, un documental? El documental, yo realmente no sabía dónde me metía. Pues estuvimos en contacto primero con una compañía americana que nos ha estado ayudando incluso a día de hoy, ¿no? En la medida que ha podido, pero por una cuestión precisamente económica y viendo que era inviable ese primer proyecto, lo que hacemos es ponernos en comunicación con otra segunda compañía extraordinaria a nivel profesional y espiritual que está localizada en España y que abarataba... ¿Una compañía católica? Católica, ¿O de orientación católica? Sí. De hecho, el nombre de la compañía es Infinito más Uno. Hace referencia a Dios, que es el infinito, y al uno que somos nosotros. Claro. Como que Dios necesita nuestra colaboración para transformar el mundo. Y bueno, han tenido varios trabajos audiovisuales muy importantes. El último de ellos, Tierra de María, se ha estrenado en 30 países. Es decir, es una compañía de prestigio, reconocida y además que buscaba lo mismo que nosotros en relación al trabajo de la peregrinación, ¿no? Padre, yo sé que las personas que participaron en este documental, en el peregrinaje primeramente, son muy cercanas a usted. Y usted probablemente las conocía a muchos de ellos muy bien antes de ir al peregrinaje y los sigue conociendo. ¿Ha visto usted transformaciones, cambios, crecimiento? ¿Qué ha observado en ellos? Yo sí que lo he visto y es algo que se palpa, pues se nota la diferencia. Debo decir con esto que siempre tenemos que tener cuidado. Decía San Ignacio que el amor se pone más en las obras que en las palabras, ¿no? Entonces lo importante es que ellos en el día a día demuestren que la peregrinación les ha transformado, pero en general podría decir que se aprecia sin duda alguna un mayor deseo de estar cerca de Cristo, recibir los sacramentos con frecuencia, tomarse en serio la vida cristiana, entender que la vida
de fe es una vida llena de alegría cuando se vive radicalmente. Claro. Y bueno, son chicos que además hicieron la peregrinación, muchos de ellos buscando una orientación para su propia vida, en un proceso de discernimiento que estaban haciendo. Y en este sentido, el camino les ayudó y están ahora pues dando cada uno pasos para ver lo que Dios quiere de ellos, ¿no? ¿Y qué significó el Camino de Santiago para un sacerdote, para el padre Sergio Fita? Pues no lo puedo describir con palabras. Realmente fue una cascada de gracias desde el primer día y un encuentro con Dios, una nueva vida, ¿no? Es como un final, una etapa que termina y una nueva etapa que comienza. Fíjese qué curioso que un hombre tan elocuente como usted, pero le pregunto, ¿qué fue el camino para usted? Y se queda así frío, padre. No, pero yo sé y ya he conocido a varios de los jóvenes que participaron, algunos los conozco muy bien, y me han contado que definitivamente una experiencia inolvidable que estará con ellos probablemente por el resto de sus vidas. Pero las personas que nos escuchan están interesadas en saber cómo ellos, cuándo, de qué manera pueden ver el documental. Sí, pues el documental se encuentra ya, digamos, en la etapa final de la postproducción. Esperamos que esté listo el documental para el 19 de julio. Va a ser el día del estreno aquí en Phoenix. Nuestros dos obispos, el obispo Olmsted y el obispo Nevarez, nos han confirmado su presencia. Y bueno, va a estar aquí al principio solamente en Phoenix y a partir de aquí vamos a ver cómo crece. Está en las manos de Dios, pero tengo la impresión de que Dios lo va a bendecir porque siempre ha habido una pureza muy grande de intención en toda la gente que ha estado implicada en esto desde el principio, ¿no? Entonces, pues le pido a la gente que lo encomiende en las oraciones y que cuando esté ya preparado, repito, para mediados de julio, pues que nos acompañen porque se van a sentir tocados por la experiencia de esos jóvenes y va a servir para que ellos también sientan deseos de acercarse más a Dios. Por supuesto, y vamos a estar esperando en suspenso el estreno de este documental Huellas sobre una peregrinación al Camino de Santiago, que lo estaríamos viendo donde en la misma parroquia, en las instalaciones. Estamos, va a estrenarse en unos cines, pues con casi toda probabilidad. La premier será en Scottsdale, en uno de los Harkins Theaters. Okay. El padre Sergio Fita de la parroquia de Santa Ana en Gilbert, un placer tenerlo con nosotros. Muchísimas aquí gracias en el programa Cultura Fe. Muchas gracias, padre. Y bueno, le agradecemos a ustedes como siempre que nos hayan acompañado todo este programa, todo el tiempo, esta menos de media hora que tenemos Cultura y Fe cada domingo a las 9 de la mañana después de la Santa Misa, recuérdelo, transmitida directamente en vivo desde la parroquia de Santa María Bachas en Chandler. Lo invitamos a que nos acompañe cada fin de semana y me despido de usted, como siempre, como lo hacemos cada encuentro que tenemos aquí en Cultura y Fe. ¿Qué es lo que usted va a hacer el día de hoy? ¿Qué es lo que va a hacer mañana? Cuénteme, ¿cuáles son sus planes? En cada cosa que nosotros hacemos cada día, en nuestra vida ordinaria, en nuestro trabajo, en el que desempeñamos, en el taller, en el salón de belleza, donde sea que usted labore, es ahí donde está nuestro encuentro con Dios, en cada cosa que hacemos. El secreto está en hacerla bien, hacerla con amor y ofrecérsela a Dios. Así usted y yo nos vamos a poder dar cuenta cada día de que cada día está lleno de oportunidades para santificarnos. No las desperdicie. Nos vemos pronto. Que Dios lo bendiga y tenemos una cita, recuerde, cada domingo a las 9 de la mañana por el canal 44 en su programa traído por cortesía del Espíritu Santo, Cultura y Fe. Un servidor, Christopher Pereira, se despide y espero me acompañe la próxima semana a las 9 de la mañana por el canal 44. Nos vemos pronto.